Buenas tardes. La filosofía de esta exposición resúmese bien en el enunciado que abre el su primer panel, que ya dice literalmente: l'asturiano y una manifestación del lenguaje humano. Asumir el hecho lingüístico en toda su amplitud como la que es esencial de la naturaleza humana, entiéndase de lo mejor de la naturaleza humana, del pensamiento racional, de la creatividad y de la capacidad de cooperación entre iguales, dio-nos la perspectiva intelectual y ética falladiza para entamar el labor que se nos pedía, que no era otro que una síntesis crítica y divulgativa del estado actual de conocimiento sobre la historia social de la lengua en Asturias. En nuestra opinión, ese labor tenía que responder a tres exigencias. Poques gracias, el rigor científico. En segundo lugar, la amenidad. Y en tercer lugar, la amabilidad para el espectador en un momento en el que los debates lingüísticos carguen de acuerdo con más aspereces de les convenientes. El rigor científico, busquémoslo como un trabajo de recopilación de datos que nos dejó a última hora entamar un relato integral sobre la historia lingüística de Asturias, desde la prehistoria hasta la actualidad, que en este momento no puede toparse en ninguna otra parte fuera de esta misma exposición. Dicímoslo con satisfacción, pero sin engolamiento personal, porque al final trátase, como dije, de un resumen de conocimientos que son fruto de un trabajo de generaciones de filólogos de distintas épocas y palos, y también de otro tipo de especialistas como historiadores, paleógrafos, musicólogos, arqueólogos, igualmente indispensables para ayudar importantes periodos de la nuestra historia lingüística. Este ensamble multidisciplinar de saberes garantiza también el segundo gran objetivo, la amenidad, por cuanto se apurre al espectador en datos y enfoques originales, sorprendentes y por lo tanto prestosos. Si el tercer objetivo, la amabilidad hacia el espectador, tiene que ver con esta misma polifonía que de otra manera recuelle el propio título de la exposición, Voces, y que también se proyecta a lo largo de un relato histórico que pusimos a desfilar personajes de muy distintas épocas y condiciones y de sensibilidades por cuenta de garantizar una visión de las cosas abierta, plural y flexible, en la que todo el mundo pueda reconocerse y sobremanera de la que todo el mundo pueda participar. Lo que busquemos fue precisamente implicar al espectador en una concepción ilustrada, humanista y por lo tanto tolerante del lenguaje y les lingües, acordes con las corrientes de pensamiento científico modernas y universales, y además conscientemente apartada de las polémicas cansines, interesadas y de ruina calidad intelectual habituales por demás en el debate mediático tanto asturiano como español. Quisimos, además, que esto se hiciera a partir de la propia reflexión personal del visitante, apurriendo referencias solventes de una historia más que milenaria y de una cultura, la de Asturias, de una dignidad inatacable, pero desde el respeto y el enfoque en su propia capacidad crítica y en el valir de la su propia experiencia, lo que es independiente de la percepción política o ideológica que pueda tener cada uno sobre la cuestión lingüística. De ahí bien, como bien expresaba Juan Hernández, el habilitar un espacio al final de la muestra, y como ramo de ella, para esa reflexión que en definitiva mira de responder a la gran cuestión: ¿para qué va el asturiano? Como buscamos que cada espectador dé a la su propia respuesta, pero a nuestra parte no nos queda más que confiar en que fuéramos quien a plantear de manera fechisca los términos de la pregunta. Pero eso también vamos a desearlo al buen juicio del visitante, que esperemos que disfrute de la exposición. Muchas gracias.